Buenos días, hermanos. Amén. Nos sentimos muy contentos de estar en casa del Señor hoy día domingo. Saludamos a las personas que nos ven por este medio. Les damos cordial bienvenida, deseando que tengan un bonito domingo por delante. Bueno, hermanitos, hoy tenemos la primera alabanza que dice: el Señor es mi pastor. Y si el Señor es nuestro pastor, pues, amigo, familiar que nos escucha, cuando tenemos a Dios, a Cristo en nuestro corazón y somos sus hijos, nada nos faltará. Esto no quiere decir que va a haber circunstancias en las cuales tengamos que pedir el apoyo del Señor, porque Él siempre va a estar con nosotros. Y además dice, nada te faltará. El amor del Señor, que es lo primordial, estará siempre con nosotros y en nosotros. ¿Amén? Amén. Amén. Pues bien, vamos a entonar. El Señor es mi pastor. ¿Los acompañan? Acércate a nosotros, oh Señor. Mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. Pasos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de me faltará.
Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista de Manuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y también saludamos a nuestros hermanos y amigos, seguidores de nuestras redes sociales. La prédica de este domingo titula El Señor nuestro Pastor. Ustedes deben conocer muy bien el Salmo 23. Es uno de los salmos más conocidos y también uno de los pasajes más amados de la Biblia. Este salmo es un canto de confianza en Dios como nuestro pastor. Porque en medio de las incertidumbres de la vida, este salmo nos recuerda que no estamos solos, porque Dios cuida de nosotros, suple nuestras necesidades y nos guía con amor. A través de las palabras inspiradas por el Espíritu Santo que fueron dadas al rey David, autor de este salmo, podemos descubrir el descanso en varias ilustraciones que vamos a revisar en esta mañana, como por ejemplo el poder pastar en prados verdes, la seguridad en medio de valles oscuros o la certeza de la bondad eterna. En la zona de ganadería, como las que vivimos aquí en Chupaca o de repente particularmente las de Medio Oriente, los pastores, hablando de pastores de ovejas, que cuidan a estos animalitos, lo hacen con mucha dedicación, con gran dedicación. Desde el amanecer, lo que hacen estos pastores es guiar al rebaño hacia verdes pastos, a fuentes de agua cristalina, agua fresca, asegurándose de que las ovejas tengan el alimento y la hidratación que necesitan para mantenerse sanas y fuertes. Con cada sendero o cada camino, cada colina, cada pequeña montaña, cada valle, van evitando de que el rebaño se acerque a un precipicio o a un socavón donde pueden caer, pueden dañarse o incluso resultar muertas. También los pastores están atentos a que estén allí los depredadores, zorros, lobos, que quieren atacar a las ovejas, que están ahí escondidos, ocultos, para lanzarse sobre estos animalitos. Los pastores entonces están listos para defender a sus ovejas con todo lo necesario. Y cuando una oveja se cansa y no puede seguir caminando, el pastor no la va a dejar abandonada, sino que en muchas ocasiones la carga sobre sus hombros y la lleva con ternura hasta que la oveja pueda recuperar sus fuerzas. Si alguna de las ovejas se hiere, tiene una herida en el camino, el pastor limpia las heridas de la oveja, la unge con aceite para que de esta manera pueda acelerar la sanación. Y el pastor de las ovejas no solo es un guía, sino que es un protector y un sanador para su rebaño. Al caer la noche, cuando ya está oscuro y frío, el pastor lleva a las ovejas a un redil, un lugar donde pueden estar las ovejas para que puedan descansar seguras. Y aunque el rebaño duerme, el pastor siempre va a estar alerta, escuchando cualquier sonido sospechoso de algún ladrón que quiera llevarse a la oveja. El pastor estará de repente ahí con una vara ahuyentando a un lobo o a un ratero, y con el cayado posiblemente vaya a corregir a la ovejita cuando la oveja se sale del camino. Vemos entonces que en esta ilustración del pastor, que es justamente recogida en el Salmo 23, el pastor cada día con amor y presencia da seguridad a las ovejas. Así es nuestro Dios, Jehová. En el Salmo 23 se va a presentar justamente esta ilustración. Dios nos alimenta con su palabra, nos guía por senda de justicia y nos protege de todo mal. En los momentos de dificultad, Dios muestra su fortaleza para nosotros. Cuando nos sentimos débiles, Dios nos sostiene. Podemos confiar plenamente en el cuidado del Señor, porque la bondad y la misericordia del Señor protege nuestras vidas. En esta mañana vamos a aprender en el Salmo
23 7 principios que van a ayudar a fortalecer nuestra vida, en particular tener mayor confianza cuando estamos en medio de alguna dificultad. El primer principio que deseo que ustedes aprendan es el siguiente: principio de pertenencia y provisión. Revisemos, hermanos, Salmos 23:1. Este pasaje nos dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando hablamos de pertenencia, estamos diciendo que nosotros podemos sentirnos parte de algo o de alguien. Y esto es muy importante porque hay extremos en que hay algunas personas que se sienten excluidas de todo círculo, de una familia, de una sociedad, etc. Y llegan a tal punto que estas personas, a no sentirse que pertenecen a algún lado, pueden llegar a estar deprimidos, sentirse hostiles o agresivos con otras personas, e incluso pueden vivir en amargura. Y haciendo un análisis acerca de lo que escribió aquí el rey David, podemos notar que está hablando de una pertenencia entre la oveja y el pastor. Y aquí nosotros podemos reconocer quién es la oveja y quién es el pastor. La oveja venimos a ser cualquiera de nosotros. Y el pastor es directamente Dios. ¿Y qué cosa nos está diciendo aquí este principio? Que las ovejas, nosotros, dependemos completamente ¿de quién? De nuestro pastor. ¿Para qué? Haciendo la figura de la ovejita, el animalito que tiene su lanita. Nosotros podemos pedirle a Dios alimentación, guía, protección, cuidado. El pastor va a estar siempre vigilando por nosotros y sustentándonos a cada momento. Y hay algo más, y fíjense bien en las palabras que se utilizan en este versículo. Vemos que en este versículo se utiliza un pronombre posesivo. Nos dice ahí en el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Fíjense en ese pronombre posesivo, haciendo un análisis gramatical. Utilizan el pronombre posesivo mi, como los pequeñitos que dicen, eso es mío. Tú puedes decir entonces como un niñito confiado, Dios es mío, es mi pastor. Tú puedes decir así confiadamente. Esto deja ver qué cosa, una cercanía bastante estrecha entre quién, entre el pastor que es Dios y cada uno de nosotros. Por tanto, cuando decimos mi o mi pastor, nos dice la Biblia que Dios es nuestro, que somos una parte importante para Él. Ahora, pregúntate, ¿te gustaría tener a alguien que cuide tu vida como lo hace un pastor? Me imagino que tu respuesta obviamente va a ser sí. Es importante entonces recalcar que este pastor del que se habla aquí en el Salmo 23 es nada más y nada menos que Jehová. Recuerden que dice el versículo en la primera parte: Jehová es mi pastor. No se trata entonces de cualquier pastor, no se trata de cualquier persona, se trata del Dios único que creó todo el universo. Y continúa acá una frase que nos dice, nada me faltará. Aunque en un sentido estricto, si vamos a una exégesis del original hebreo, debería traducirse mejor como todo lo que tengo me es suficiente. Yendo en un sentido del hebreo original, esa sería la mejor traducción. Entonces, cuando hablamos de aquí que todo me es suficiente, aunque fue traducido como nada me faltará, ojo, acá nos está diciendo que no estamos hablando de riquezas o de cuestiones materiales, sino de sustento y provisión requerida por nosotros, lo elemental. Entonces, lamentablemente hay sectas, incluso dentro de la misma iglesia evangélica, que utilizan este versículo de nada me faltará, diciendo entonces, si nada me faltará,
yo voy a tener muchas casas, mucha plata, muchos carros, etcétera, etcétera, etcétera. Ese no es el sentido de este versículo. Porque Dios nos va a dar lo necesario para nosotros. El pastito que tú necesitas para tu provisión diaria. Ahora, ¿hay alguna cosa que te falta en tu vida? Entonces Dios puede proveerte de lo que necesitas. También te puede proveer para lo material, sí. Pero aprende también a contentarte con lo que tienes. Como hemos visto, el sentido original de este versículo te dice, todo me va a ser suficiente. No es que tengas de todo, sino todo te va a ser suficiente. Pero también va este versículo en el sentido emocional y espiritual. Vemos entonces que al describir a Dios aquí como nuestro pastor, David estaba escribiendo acerca de su experiencia propia. Este salmo David lo escribió bastante joven, posiblemente antes de que se enfrentase a Goliat, cuando él pasaba sus primeros años como pastor de ovejas. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, vemos que el pastor directamente es Jesús. Ahora, ¿habrá alguna contraposición cuando vemos que aquí en el Salmo, que está en el Antiguo Testamento, y dice, Jehová es mi pastor, pero luego vemos en el Nuevo Testamento que nos da a entender que Jesús es nuestro pastor? ¿Habrá contradicción? No. Recuerden que Jehová es el nombre genérico de Dios. Jehová es un término en hebreo que los hebreos o los judíos no quieren pronunciarlo. No lo traducen en la pronunciación literal, sino en vez de decir Jehová, ellos prefieren decir el Señor, porque Jehová es un término para los judíos pero tan sublime que es impronunciable para ellos. Por respeto, no por fonética, sino que por respeto no lo quieren pronunciar. Y van a ver incluso ustedes en las versiones modernas de la Biblia en español, no existe la palabra Jehová, sino traducida como el Señor. Por eso es que de repente en algunas versiones modernas, ustedes podrán encontrar aquí, en el Salmo 23, no Jehová es mi pastor, sino el Señor es mi pastor. Incluso como en la canción que hemos nosotros entonado antes de iniciar la prédica. Pero recuerden que Jehová, término genérico para Dios, recordemos que Dios está conformado por 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como Jesús, y los 3 también son Dios. Padre es Dios, Jesús es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Por eso es que no hay ningún enfrentamiento, ninguna controversia entre el sentido que nos dan sobre que Dios es nuestro pastor y Jesús es nuestro pastor en el Antiguo y en el Nuevo Testamento respectivamente. Y es por eso que en el Nuevo Testamento Jesús también es llamado nuestro pastor, nuestro gran pastor, el príncipe de los pastores. De la misma manera que el Señor es nuestro buen pastor, nosotros somos los cristianos, somos sus ovejas. Ahora, nosotros como ovejas no debemos ser animalitos temerosos o pasivos, sino seguidores obedientes y sabios que siguen al único que nos puede guiar por los mejores lugares y por los caminos más seguros. Este salmo entonces no pone énfasis, escuchen, este salmo no está haciendo énfasis en las ovejitas como animales, sino en las cualidades que nosotros tenemos o que debemos tener como discípulos que siguen al mejor de los líderes. Como creyentes entonces tenemos que reconocer a Jesús como el buen pastor y tenemos que seguirle y obedecerle. Amén. La metáfora o esta ilustración que se hace acerca del pastor indica el cuidado que Dios da a su pueblo, pues sabemos bien que las ovejas necesitan constante vigilancia y cuidado, protección de las fieras, cuidado del mal tiempo, de todo peligro, alimentación,
etc. O ayudar de repente a las ovejitas que están descarriadas, que se salen del camino, o cuidar de la ovejita que está enferma. Y ahora, ¿qué pasa si el pastor no está presente allí? ¿Qué le pasaría a las ovejas? Se mueren. La frase "mi pastor", entonces, da una aplicación muy personal para los creyentes. Dios cuida a cada uno de los creyentes con amor, como si fuera una oveja. Así que nosotros podemos confiar plenamente en Él. Amén. El segundo principio, principio de descanso. Ahora revisemos Salmos 23:2. Este versículo nos dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Qué increíble que en estos días, estamos hablando acá del año 2025, siglo XXI, lo que en antropología o sociología mencionan que vivimos una sociedad postmoderna, la gente vive súper estresada. Se ocupan de un sinfín de ocupaciones. Salen del trabajo, van a otro trabajo, etcétera, etcétera. Tienen que tomar un carro, a veces tienen que viajar para ir al trabajo, al estudio, 2 horas, sobre todo en las ciudades grandes, en las megaciudades como Lima, Bogotá o México, o Buenos Aires de repente, las ciudades de los países donde nos ven. Y muchas personas se olvidan de buscar la paz interior, o el de tener a Jehová como pastor, y olvidan que Dios quiere bendecirnos con un estilo de paz que sobrepasa la aparente paz que quiere ofrecerte el mundo. Y Dios también nos ofrece un descanso que no podemos entender nosotros. Jesús nos dijo, recuerden esto, lo dijo en el Nuevo Testamento, que Él nos quería dar su paz. Es una paz duradera, una paz confortable, que solamente se obtiene con fe en nuestro Señor Jesús. Vemos entonces aquí que el segundo versículo del Salmo 23 nos presenta un cuadro de paz, seguridad y tranquilidad. Descansar, o esta figura de descansar en verdes pastos, en tiernos pastos, es la última delicia para las ovejas. Tú que de repente tienes una ovejita, ¿a dónde le gusta pastar a tu ovejita? ¿En un lugar donde el pasto está todo seco y corto? No, la ovejita a veces es más sabia que nosotros. La ovejita busca un lugar donde el pastito esté bien crecido y esté verdecito. Dios también quiere hacer eso con nosotros. Te ofrece un campo verde, con pasto sano, fuerte, porque Él sabe proveer y quiere proveer delicia para los suyos. Pero muchos cristianos que son rebeldes quieren apartarse del camino y en vez de irse a los pastos verdes, se va al pasto seco o se va a un terreno árido. Eso es por culpa de la oveja misma, que es medio cabezona y desobediente. Pero vemos aquí que la paz y prosperidad a veces nos hace olvidar a Dios. A veces te sale todo bien. Muy bien en el estudio, muy bien en el trabajo, te ganas, no sé, una lotería, tienes una buena casa. Puede pasar. Incluso a veces hasta Dios te lo da. Pero a veces también la ovejita es media negrita y pues le llega todo de golpe y se olvida del pastor. Pero ¿qué nos dice el salmista? Que tenemos que confiar en Dios y alabarle en todo momento. Amén. Amén. Otra figura literaria que utiliza aquí en este versículo es que junto a aguas de reposo nos va a pastorear. Vamos a estar al lado de agua cristalina, limpia, fresca. El versículo entonces aquí nos está hablando de provisión, alimento y bebida para el sostén de nuestro cuerpo, que es una de las necesidades básicas de una oveja y también es una necesidad básica de cualquier ser humano. Necesidades básicas como alimento, vivienda,
vestimenta. Entonces cuando en este versículo se menciona que junto a aguas de reposo nos va a pastorear, significa que el Señor va a conducir nuestras vidas. Y el salmista sigue haciendo varios detalles aquí en esta metáfora, diciéndonos que Dios va a saber conducirnos en experiencias de gozo y de bendición. El tercer principio de consuelo y orientación. Ahora revisemos Salmos 23:3. Este verso nos dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. La palabra en hebreo que se utilizó originalmente y que fue aquí traducida como confortará, tiene la idea de restaurar o de reparar. Así que lo que hace el pastor es hacer volver a la oveja cuando se ha extraviado. A menudo nuestra vida va a necesitar restauración. Significa arreglar algo que se ha roto en tu vida. Eso significa restaurar. Una palabra más sencilla es arreglar. Arreglar nuestra vida. O también consolar. Cuando padecemos tristeza. Ha fallecido tu papá, ha fallecido tu hermano, o tienes una enfermedad grave, necesitas consuelo. Ahí va a estar Dios. Dios, nuestro pastor, lo hace y nos puede dar nuevas fuerzas. Más adelante, en la frase que nos dice que nos va a guiar, sigue la idea de que Dios nos va a dar en forma particular, para ti, Juan Pérez, una dirección individual y personal que va a venir directamente de Dios. Y esta dirección, nos dice acá la palabra, es por sendas ¿de qué? Por sendas de justicia. Es una dirección correcta y sana. No nos va a guiar por caminos que terminen al mal. Si tú te vas a un camino que termina al mal, es por tu propia decisión. Porque a pesar de que Dios te dice, este es el camino que tú tienes que seguir, y me dice, no había de otro color, dices tú, y te vas por acá, por el otro lado, eso ya va a ser tu responsabilidad. Por amor a su nombre, nos dice aquí. Literalmente se podría decir es por causa de su nombre. Entonces Dios nos está guiando no por lo que nosotros somos, sino por lo que es Él. Dios se comprometió con nosotros y Él va a ser fiel. Y ha prometido no abandonarnos. Ahora, en la Biblia nunca vas a encontrar que todo te va a ir bien. La Biblia no dice que todo para ti va a ser un lecho de color de rosas, que todo va a ser éxito, que todo va a salir bien, que siempre vas a estar sano. No te dice la Biblia eso. Se nos promete que vamos a tener consuelo y fortaleza o provisión en cualquiera de las cosas que vivimos, sean buenas o sean malas, en dificultades, problemas, enfermedad. Porque nosotros como personas vamos a atravesar pérdidas, vamos a tener angustia, vamos a tener enfermedad, vamos a tener fracaso, caídas, etc. Pero en medio de esos problemas podemos buscar el consuelo y la fortaleza de nuestro pastor, el Padre Celestial. Amén. Pregúntate, ¿alguna vez has estado en algún momento en donde incluso no sabías qué cosa hacer con tu vida? Es de repente muy escalofriante, de mucho miedo, estar en una situación de ese tipo. Pero nuestro Señor, que es fuente de toda sabiduría, fuente de toda bendición, sabrá decirnos por dónde tenemos que caminar. Pero para esto, nosotros tenemos que afinar nuestros oídos para saber escuchar lo que Dios quiere decirnos.
ya que van a haber miles de cosas, miles de voces a tu alrededor, las voces que vienen del mundo o las voces que vienen del enemigo, que te van a decir, no, por ahí no vayas. Dios te dice que por ahí vayas, pero vas a sufrir más, vas a demorarte más. Por aquí, ándate por aquí, por ahí más rápido, más bonito, más rico, por ahí te va a decir el enemigo. No le hagas caso, pues. Todos esos caminos que el mundo o el enemigo te van a decir es engaño. No te dejes engañar. Una de las mejores formas por las cuales tú puedes afinar o sacarte ahí tapón de cerumen que tienes en tu oído espiritual es como leyendo la palabra y orando. Así puedes afinar tu oído para que escuches claramente y sin alteraciones, sin distorsiones, la palabra de Dios que quiere decirte a ti. Y podemos creer a Dios como un niño, como un pequeño que recibe clases de su papito para manejar bicicleta o incluso para aprender a caminar. Y que los ojos de ese pequeño no se despegan ni un momento de la mirada hacia el padre. Bueno, yo todavía no tengo la oportunidad de ser papá, pero lo he gozado con mi sobrina. Que llega un momento esta pequeñita a subirse a un mueble y me ve cerca y literalmente se lanza al aire. Literalmente lo hace para que yo pueda sostenerlo en el aire abrazándola. A ese punto también tenemos que llegar nosotros, de confiar plenamente en Dios cuando estemos allí en el momento de más necesidad. Porque cuando permitimos que Dios sea nuestro pastor, que nos guíe, tenemos contentamiento. Pero cuando decidimos pecar, sin embargo, estamos decidiendo ir por nuestro camino chueco. Y no podemos culpar a Dios por el entorno, las situaciones o las consecuencias que después van a acarrear nuestra mala decisión. Ahora, nuestro pastor, Jehová, Dios, Jesús, conoce los mejores pastos y las mejores aguas de reposo, las que son necesarias para nosotros. Y vamos a llegar a ese lugar únicamente cuando seguimos a Dios en obediencia. Porque si nos rebelamos contra la dirección del buen pastor, en realidad nos estamos rebelando contra lo que nos conviene. Esto nos debe hacer reflexionar que debemos recordar la próxima vez que tengamos que tomar una decisión o que nos vemos tentados a ir por nuestra propia cuenta y no por el camino del pastor. El Señor tiene la reputación de cuidarnos y nunca ha fallado. Dios nunca se ha equivocado. Él nunca ha dejado desprovisto a nadie que se lo pide. Dios está invicto, nunca ha sido derrotado, nunca ha perdido. Y si Él promete algo por su propia reputación, por su propia palabra, Él lo va a cumplir. Por eso es que nuestro pastor, el cuidado de nuestro pastor es una garantía de lo que Él hace y cómo lo hace, porque garantiza lo que Él promete y nunca va a quedar mal. Cuarto principio. Principio de seguridad y protección. Ahora revisemos el Salmo 23, 4, la primera parte. Nos dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El valle de sombra de muerte significa una profunda oscuridad. Para el creyente habrá experiencias muy difíciles y oscuras. Pero aún allí, en medio de dolor, enfermedad o cualquier problema muy grave, no debemos tener miedo, sino confiar completamente en el Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Dios va a estar con nosotros. ¿Será posible tener una mayor seguridad o mayor razón para no tener miedo? La Biblia repite a menudo la palabra no temas. Algunas personas incluso mencionan de que esta palabra no temas se repite en la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis
365 veces. Y menciona que pues tienes ahí un no temas, o sea, un versículo que contiene la expresión no temas para cada día del año, a excepción del bisiesto. En el mundo vamos a tener momentos que pasemos por dificultades, por peligros de desolación, pero al hacerlo, cuando atravesemos esos momentos difíciles, no vamos a estar solos. Lo curioso es que cuando hay peligro, muchos quieren correr por su vida, escaparse. Pero en vez de escaparte, lo que tienes que hacer es correr hacia los brazos del Señor. Porque en Él tú puedes encontrar el auxilio que necesitas. Ahora, Dios no siempre te va a quitar el problema. No dice que te va a teletransportar ahí del sitio malo donde estás y te va a llevar a un sitio donde todo esté bonito. No se trata aquí de multiverso ni de esas cosas que has visto en películas. No. Pero sí, Dios nos está diciendo que va a estar contigo. Y que tú puedes estar en esa situación donde tengas miedo y Dios te va a fortalecer, te va a calmar, te va a dar tranquilidad en medio de la dificultad. Amén. Esto que a continuación estamos comentando sería parte también de varios puntos que hemos visto en forma previa. El verso nos está diciendo de que Dios no se apartará de nuestro lado, que Él es fiel a sus promesas. Y nunca, hermanos, dice que nunca se va a apartar de nuestro lado. Amén. Ahora, algunos tienen miedo a la muerte, sobre todo algunas personas que puedan padecer alguna enfermedad. La muerte suele proyectar hacia nosotros una sombra aterradora sobre nuestra vida, porque estamos completamente indefensos cuando la muerte se acerca. Podemos luchar de repente en cierta facilidad, relativa facilidad, contra otros problemas. Dolor, podemos tomar algún medicamento, recibir algún tratamiento. Sufrimiento, podemos ver las formas en las cuales podemos sentirnos más tranquilos. Contra la enfermedad, también podemos luchar contra la enfermedad, contra el daño, pero contra la muerte no podemos hacer absolutamente nada. Pero la fortaleza y el ánimo pueden estar en nosotros cuando eventualmente alguno de nosotros puede estar ya cerca de la muerte. Pero ¿qué te dice la palabra de Dios? Si tú eres creyente, si has aceptado a Cristo como Señor y tu Salvador, la muerte no va a ser para ti una derrota. Dios también va a estar contigo en el momento de tu muerte y te va a llevar directamente al paraíso. Ojo, si has aceptado al Señor Jesús como tu Señor y Salvador. Tú ya sabes cuál es el destino si no lo aceptas. No lo quiero repetir para que no te ofendas o para que no nos pongan un banner ahí en nuestra proyección. Solo una persona puede caminar con nosotros entonces en medio de ese valle de la muerte. Solamente Dios. El Dios de la vida, nuestro pastor. La vida es incierta y eso lo debemos recordar siempre. No tenemos la vida comprada. Incluso tú puedes decir, pero todavía quiero disfrutar de mi vida. Todavía estoy joven. No llego a los 30. Estoy sano. Nunca he ido al hospital. Puede ocurrir un accidente mañana y no has recibido al Señor. ¿Cuáles son las consecuencias que vas a tener para tu vida eterna? Por eso es que tenemos que seguir al pastor que nos ofrece una vida eterna. Amén. Quinto principio. Principio de disciplina y esperanza. Revisemos la segunda parte del Salmos 23:4. Nos dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara y el cayado son dos instrumentos diferentes. El primero es como un mazo, como un palo, que se usaba para defensa, para golpear a alguien cuando alguien quiere agredirte, o para de repente golpear al oso, golpear al lobo que quiere atacar a la oveja. El segundo, el cayado, es como un bastón
que tiene esta forma, así, como un arquito. ¿Y para qué se utiliza? El cayado lo utiliza el pastor para disciplinar a las ovejas. La oveja se sale del camino, el pastor agarra el cayado por el mango y le da con el cuerpo del cayado ahí al costado de la oveja, le da su tastaz para que la oveja regrese al camino, porque la oveja desobediente se fue para el costado. Entonces, aún cuando el cayado se usa para disciplinar o para corregir a la oveja que se porta mal y para enderezar nuestro camino, ¿es para qué? Para nuestro bien. Y eso no te debe desanimar, te debe alentar. Y creo que de repente esta palabra no va a ser de mucho agrado para algunos. Porque lamentablemente incluso ahora, en este siglo, tercera década del siglo XXI, estamos viviendo lamentablemente en una realidad que existen ahora cristianos de cristal. Mucho hablamos de la generación de cristal, de nuestros jóvenes de cristal, que por todo se ofenden ahorita los jóvenes. Cualquier cosita ya están ofendidos. Ahora también, hermanos, les cuento, existen los cristianos de cristal. Si alguien predica acerca del pecado, se van de la iglesia. Ese pastor es muy estricto, ¿qué cosa se cree? Me está ofendiendo, no, yo no soy así. Si hablan del infierno, también se van. ¿Qué cosa quieren escuchar ahora los cristianos del cristal? Tú vas a ser vencedor, tú eres millonario, tú vas a conquistar el mundo. Eso es un coaching barato, eso no es la palabra de Dios. No escuches esas cosas, ten cuidado con lo que escuchas tú en las redes sociales. Volviendo al punto, te estaba diciendo de que hay de repente cosas que no va a ser de agrado para los cristianos. Pero, ¿crees tú, te hago esta pregunta, ¿crees tú que si hubieras de repente tenido una mejor disciplina cuando eras pequeño, en tu infancia, podrías haber tenido de repente ahora una mejor calidad de vida? Si cuando eras pequeño tenías 5 añitos, 10 añitos, tus padres te hubieran exigido más que estudies y ahora hubieras sido un gran profesional. O de repente, si cuando eras adolescente hubieras hecho caso a tu papá y no te hubieras juntado con esa persona, ahora también no estarías arrepentido de que esa persona te pega, que te es infiel, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Posiblemente sí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué necesitábamos en ese tiempo? Un mazazo ¿de qué? Del cayado para que te diga, no hagas eso. Y tú debiste haber obedecido. Pero de repente no lo tuviste. Tu papá de repente era muy flexible o no tenías papá o mamá. ¿Quién te corrija? Entonces ven aquí que si Dios te corrige es por tu bien y porque te quiere. Vemos aquí entonces dos elementos. La vara que está utilizando aquí el pastor para defender a las ovejas. ¿Cuántas veces de repente tú has estado en un peligro y Dios te ha protegido? Alguien quiso hacerte daño y Dios pudo de repente hacer algo con esa persona para que no te haya hecho daño. O estar tú de repente caminando en una pista todo distraído y viendo tu celular, viendo tu Instagram, no sé lo que tú estés viendo allí, y justo sientes como algo que te jala para atrás y ves que un carro a toda velocidad pasó ahí por delante tuyo. Por un pelito literalmente casi te dejan papillo ahí en medio de la pista. Entonces ven que Dios está ahí cuidándonos y corrigiéndonos cuando nosotros necesitamos. Ahora, ¿cuántas personas habrán hecho esa pregunta de que si en mi vida yo hubiera tenido algún tipo de corrección, no pasaría lo que estoy pasando ahora? Hay, pero muchas personas. Ahora, ¿cuántas personas habrán dicho ante los problemas de su vida, ya no puedo ya mejor me rindo, hasta acá nomás llego? Alguna vez incluso tú misma o tú mismo has dicho estas palabras. De repente un curso muy difícil allí, no, ya mejor me jalo, desapruebo, mejor ya dejo la carrera, me dedico a la pesca, no sé.
o cuando has tenido alguna enfermedad, ya no quiero seguir más. O te dicen, hazte tu chequeo, no, mejor me muero, que no quiero saber lo que tengo, etc. Vas a varias cosas, ¿no es cierto? No te desalientes. Seguramente quieres hasta que alguien te dice, no, tú sí puedes, tú eres el mejor, adelante, sigue estudiando, tú puedes sanar de repente, sigue el tratamiento, hazte tu chequeo para que estés sana, etc. ¿Quieres alguien que te haga barra, que te dé aliento? Sí, jaja, ra, etc. Pero hay alguien que sí está haciendo barra por ti, que te está animando a salir adelante. Ese es tu fan número uno. ¿Y quién es tu fan número uno? No es tu mamá, no es tu hijo, no es tu sobrina. Ese no es tu fan número uno. Tampoco es el fan ahí que te manda muchos likes en el Facebook. Tampoco. Tu fan número uno es ¿quién? Dios. Dios es tu fan número uno. Él está pendiente de todo lo que haces. Así no lo postees en tu red social, Él está pendiente de todo lo que haces. Tiene registro de todas tus obras, de todo lo bueno y todo lo malo que haces. Y cuando tiene la oportunidad de darte afecto y de darte aliento cuando ve que estás desalentado, te va a levantar. Y cuando ve que te estás portando mal, también te va a dar. Pero, volviendo ya a ese lado que de repente te agrada más, si ya sientes que no tienes fuerza, Dios provee de una excelente fortaleza para darte, para que termines tu carrera, termines tu trabajo y nunca te desanimes. Amén. Amén. 6. Principio de victoria y sanidad. Ahora revisemos Salmos 23:5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Aquí la metáfora va a variar un poco. Dios es como un anfitrión, como un mayordomo, que suple alimento y abundancia para nuestra vida. El anfitrión o el mayordomo es el responsable por el invitado, aún incluso para protegerlo de sus enemigos. Está diciendo aquí que nos va a proteger de la persona que quiere hacerte daño. Cuando menciona aquí, en presencia de mis adversarios, está diciendo literalmente este versículo, indica que nosotros vamos a tener oposición y vamos a tener enemigos. Y si eres cristiano, ya has recibido al Señor, vas a tener, ojo, vas a tener más enemigos que amigos. Y vas a tener ahí dos grandes enemigos, el mundo, todo el sistema del mundo, y Satanás con sus millones y millones de demonios, son tus enemigos. Pero Dios nos va a dar protección, abundancia y bendición. Ahora, no le vas a poner nombres personales a esta declaración, a decir, tal persona es mi enemigo. Eso no, tampoco lo vas a hacer. Pero menciona también otro término aquí en este pasaje. Nos habla de angustiadores, que pueden ser bien personas o situaciones que te estén afectando en tu vida. Pero veamos claramente aquí que Dios está diciendo que Él va a aderezar mesa delante de nosotros. Es decir, que va a acomodar las cosas para que tú puedas salir bien librado. Ahora, no tengamos entonces una actitud de desear ver nuestra condición pasada. Concéntrate más bien en saber que en Dios tú puedes tener saciedad de tus necesidades. Más adelante en este versículo nos dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El aceite es símbolo de varias cosas. También es símbolo del Espíritu Santo. Y el aceite se utilizaba para la consagración de sacerdotes y de reyes. Te está diciendo a ti que te voy a echar aceite y te voy a hacer como si fueras un sacerdote para mí o un rey. Y cuando el aceite se mezclaba con algún tipo de hierba medicinal, estaba tratando o está acá representando actos de sanidad. Dios te puede sanar
Sí. Si tienes alguna enfermedad, sí te puede sanar. En ocasiones no te va a sanar. Pero eso no significa que Dios sea malo. Él, en su soberanía, puede decidir si te sana o no. Y no podemos discutir la decisión bajo la soberanía de Dios. Aún así, Dios siempre va a buscar, incluso en medio de nuestra enfermedad, el bienestar personal de nuestra persona. Y lo hace de forma completamente gratuita. Solo pide de ti tu fe en Cristo y tu confianza. Amén. Y el séptimo principio, principio de garantía. Ahora revisemos el último versículo de este Salmo, el Salmo 23:6, que nos dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. En la antigua cultura del cercano oriente, estamos hablando pues de Israel y todas las zonas aledañas, era costumbre ungir a una persona cuando ingresaba a un banquete con un aceite fragante. Algo similar a una loción o un perfume que utilizamos ahora. Los anfitriones tenían que proteger a sus invitados de cualquier forma. Y Dios está ofreciendo aquí entonces esa protección. La escena que vemos aquí en el final de este salmo, que nos dice que los creyentes van a morar con Dios. Está diciendo aquí entonces que Dios es nuestro pastor y nuestro anfitrión. Promete guiarnos y protegernos a lo largo de la vida. Y cuando llegue el momento de partir de esta tierra, nos va a llevar a morar con Él para siempre en el paraíso. Cuando menciona aquí en este versículo que ciertamente el bien y la misericordia, está dando la idea de una garantía. Una garantía es un acto jurídico mediante el cual se pretende dotar de una mayor seguridad y cumplimiento. Es decir, que Dios aquí está asumiendo una obligación con nosotros. Dios está diciendo que como tú has recibido a Cristo como Señor y Salvador, Dios el Padre está obligado ¿a qué? A recibirte cuando partamos de este mundo. Y Dios tiene aquí bien definidas estas obligaciones. Y por si fuera poco, quien escribió este salmo, el rey David, tenía la seguridad de ese cumplimiento. Puede que tú ya tengas una casa, o que estés construyendo la casa, o tengas proyectado tener una casa aquí en la tierra. Pero es una casa terrenal y finita. Dios, en cambio, ha reservado en el paraíso una casa eterna para ti, no hecha por hombre, sino hecha por nuestro propio Señor Jesús. Nótese entonces que cuando hablamos de Dios como nuestro pastor y nuestro anfitrión, no tenemos que buscar el bien y la misericordia, más bien que el bien y la misericordia nos van a perseguir a nosotros por nuestra fe en Cristo. Y la esperanza del salmista, que también viene a ser la esperanza del creyente en este momento actual, no termina con nuestra vida, porque nuestra relación con Dios va a seguir por toda la eternidad. Es decir, que la comunión o la relación con Dios no va a terminar. La relación con Dios es para siempre. Pero ¿quién está ahí como mediador? Jesús. Jesús está listo para salir a tu auxilio. Si no lo has recibido todavía, solo pídeselo. Y una vez que estés en el rebaño, cuando ya seas una ovejita de Jehová, nunca más te alejes de Él. Amén. 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 Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Padre Celestial por esta mañana, por habernos tú adoptado como hijos tuyos y también al haber conformado nosotros como parte de tu rebaño. Ahora sabemos, Dios, que si nosotros hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, somos tus ovejas. En ese sentido, Padre Celestial, queremos que tú seas nuestro pastor,
Que tú siempre estés a nuestro lado, cuidándonos y protegiéndonos. Ayúdanos, Padre Celestial, a cada uno de nosotros a entender mejor estos principios, a saber caminar al lado tuyo, ir por tu camino y confiar plenamente en ti. Danos soporte, Señor, en medio de nuestro dolor, enfermedad o cuando necesitamos ayuda. Provee de lo que nosotros necesitamos aún todavía en nuestro caminar en este mundo terrenal. Dedica, Señor, tus cuidados para cada uno de nosotros, para cada una de las personas que nos escuchan, ya sea si tienen algún tipo de problema o enfermedad. Guíanos siempre, Padre. Para ti sea la honra y gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.